duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. La ciencia halla una cámara sellada del Amazonas, y esa cámara representa un archivo que respira, que crece y que oculta. Si lo que dos arqueólogos encontraron en una zona prohibida de la selva es auténtico, no cambia un capítulo de la historia humana, cambia el libro completo. Mapas satelitales superpuestos sobre la cuenca amazónica, el Amazonas cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la Unión Europea, comparable al territorio continental de Estados Unidos. Durante décadas, la narrativa dominante describía a sus antiguos habitantes como grupos pequeños, móviles, sin urbanismo permanente. Pero la tecnología cambió la pregunta. En el año 2019, la arqueóloga británico-egipcia Hela Haj-Shamahi decidió aplicar una herramienta que ya había transformado la arqueología en Mesoamérica y Camboya. Esa herramienta se llama el LIDAR. El LIDAR funciona emitiendo millones de pulsos láser desde una aeronave. Cada pulso rebota y regresa con información temporal precisa. Un algoritmo elimina digitalmente la vegetación, revelando el relieve desnudo. Precisión promedio centímetros, capacidad de penetración incluso bajo selvas densas. Cuando los datos regresaron al laboratorio, no mostraban colinas al azar, mostraban líneas rectas. La herramienta reveló una ciudad invisible, con caminos elevados, plataformas rectangulares, plazas simétricas, 30 millas cuadradas organizadas con geometría deliberada. La planificación urbana implica agricultura sostenida, control hidráulico, división social del trabajo, conocimiento topográfico avanzado, y eso contradice una suposición histórica sostenida durante más de un siglo. En el corazón del modelo tridimensional apareció algo distinto, una forma ovalada, perfecta, no natural y no erosionada. En ese maravilloso lugar apareció el mural y el tiempo, esto es, al pie de la pared caliza apareció un mural de 30 metros. Pigmento rojo aún visible tras milenios de humedad. En él aparecían animales representados con precisión anatómica como son los mastodontes y los perezosos gigantes, mismas especies que desaparecieron al final de la última edad de hielo. Eso nos lleva a un punto crítico, el evento climático conocido como Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra experimentó un enfriamiento abrupto, cambios extremos, extinciones masivas. En el mural aparecen puntos organizados que, según el análisis comparativo, coinciden con configuraciones estelares visibles alrededor del año 10.800 a.C. No es una decoración aleatoria, es cartografía celeste. En el centro del mural puede verse una figura humana. Sobre la cabeza se aprecia un círculo irradiando líneas. La pregunta se dio de inmediato, ¿es el Sol? ¿O es un objeto que se impactó? ¿O en su caso podría ser un objeto descendiendo? Algo muy claro con la imagen es que puede verse todos los animales que huyen en una sola dirección. Fue necesario 3 días perforando la roca para poder tener acceso a la cueva que este muro ocultaba tras de él. Todas las brocas quedaron desgastadas como si atravesaran material más duro de caliza sedimentaria. Cuando el sello se dio, se escuchó un silbido. Era aire presurizado escapando. El olor no era orgánico, era metálico como ozono. Pero ya dentro de la cámara, el suelo no era natural, era terra preta, nombre que se le da al suelo amazónico artificial, rico en carbón vegetal, restos orgánicos y minerales. Este suelo se caracteriza por tener alta estabilidad microbiológica, capacidad extraordinaria de retención de nutrientes y una regeneración prolongada. Su presencia en una cámara cerrada implica intención agrícola futura sin duda. El techo se arqueaba 9 metros sobre ellos, pilares de basalto, material no local, transportado posiblemente desde regiones andinas. Eso implica redes de intercambio a larga distancia. Aquí recordamos al explorador Tracy Fawcett, quien desapareció en 1925 buscando la mítica Ciudad Z en el Amazonas. Durante décadas, su búsqueda fue considerada fantasía. La tecnología moderna sugiere que quizá no lo era tanto. Se halló un pasillo de huesos de costillas de mastodonte alineadas verticalmente. Cada arco medía casi 2 metros. No era acumulación natural, era arquitectura ósea. La disposición sugiere simbolismo ceremonial.
refuerzo estructural o un marcador direccional hacia el centro, y en el centro un estante oscuro, viscoso, sin insectos, sin olor. Al entrar comprobamos que esa cueva era como un arca, donde contenía un pequeño contenedor donde en él había flotando en el líquido semillas, cientos de ellas. El análisis preliminar reveló, bajo oxígeno, alta concentración de partículas metálicas y carbón fino, entorno estable de conservación anaeróbica. No es petróleo, no es agua común, es un medio de conserva perfectamente diseñado. Entre las semillas se hallaban especies extintas hace más de 10.000 años, palmas antiguas, tubérculos silvestres y plantas medicinales desaparecidas. Era un archivo biológico, un banco genético prehistórico. Todo lo descubierto daba evidencia de haber ocurrido una catástrofe enorme. En la pared posterior se hallaba hollín homogéneo, incrustadas en él había microespédulas vítreas. Esas partículas se forman bajo temperaturas extremadamente altas, a más de 2200 grados centígrados, típicas de impactos cósmicos o explosiones térmicas intensas. Su presencia coincide con teorías asociadas al evento de Younger Dryas. Si ocurrió una onda térmica, la entrada pudo fundirse, sellando la cámara accidentalmente. Algo sobresalió de esta cámara donde reinaba la ausencia. No había restos humanos, no había caos. Las herramientas de obsidiana, material volcánico, no amazónico, estaban alineadas con precisión, como si alguien hubiera salido por un momento y jamás regresó. El radar de penetración terrestre sugiere posibles corredores adicionales. Si se confirman, no sería una cámara aislada, sería parte de un sistema. Ante esos hallazgos, se concluyeron algunas interpretaciones. Trazando una hipótesis conservadora, esa estructura ceremonial fue reutilizada como depósito. Por tanto, la hipótesis más cercana es que tuvo fines agrícolas. También se comportó como un archivo diseñado para restauración ecológica posterior a la misma catástrofe. Esta fue una sociedad compleja subestimada por modelos históricos tradicionales. Pero lo que sí sabemos es que hace 12.000 años, humanos ya eran capaces de desarrollar ingeniería de suelos, redes de intercambio continental, arquitectura planificada, observación astronómica sistemática y para ser usada como reservación. Como podemos ver, el Amazonas no es un vacío histórico, es una biblioteca cerrada y apenas hemos aprendido a abrir la primera puerta. Si encontramos una cámara sellada durante 12.000 años, llena de semillas de un mundo perdido, pensaríamos que es un ritual, es ciencia primitiva o es una advertencia, porque quizá el mensaje no era para su tiempo, era para el nuestro. Lo increíble es la verdad.